El departamento del Guainía está localizado en límites fronterizos con Brasil y Venezuela. En él habitan 44.100 personas aproximadamente, 70% en el área rural, 30% en el área urbana. La Amazonía colombiana comprende 476.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 41.8% del territorio nacional. Según el informe Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Panazonía, desde hace varias décadas, la región amazónica colombiana está siendo disputada por diferentes actores armados legales e ilegales, traficantes de drogas, diferentes grupos guerrilleros, diversos grupos paramilitares, grupos post-desmovilización y fuerzas armadas. Los Puinabé sufren una crisis humanitaria causada por el desplazamiento dentro del territorio debido a la presencia de actores armados, por la persistencia de economías de guerra y por los impactos negativos derivados de proyectos extractivistas en sus territorios por parte del gobierno nacional. Pues la idea es venirlos a acompañar el día de hoy con el proyecto Documentación de experiencias y formulación de estrategias de convivencia para la construcción de paz en los territorios del pueblo Puinabé en el departamento de Guainía. Entre todos podemos construir procesos en nuestras comunidades, podemos aprender del uno y del otro, respetando la autoridad, nuestras estructuras organizativas, ¿cierto? La historia del pueblo Puinabé está cargada de misticismo y de hechos, donde se narran las guerras internas y luego los enfrentamientos con los invasores españoles hasta llegar a la época de la cauchería. Toda esa Amazonía, hasta la desembocadura del río Amazonas, primero, y luego, más tarde, muchos años después, ahí están las huellas de la cultura. Los viejos Curripaco cuentan eso, los viejos Puinabé cuentan eso. Entonces, hay prueba, inclusive hay mojones, pero esos mojones son corazones de palo, son estacas, que todavía los Curripacos se recuerdan dónde está la frontera de cada pueblo. Entonces, existen. Con Curripaco y Puinabé se hicieron enemigos. Hubo guerra entre ellos, interna. Y entonces, Dujín o Yepirico y vino, no. Hermanitos, no sean así, hermano. Y si siguen así, entonces me toca separarlos. Ahí fue la separación. Ya nos mandó por acá, a los pueblos Puinabé, a Rini, a Guaviare, Bichada, a Orinoco, a Tabapo. Y el pueblo Puinabé ocupó entonces el territorio de la cuenca de la Orinoquía colombiana en este momento, incluyendo a Venezuela. Todo Orinoco perteneció al pueblo Puinabé y todo Amazonas, desde el río Negro, Guainía, perteneció al pueblo Curripaco. El pueblo Puinabé, ya después, un tiempo, hubo guerras, vinieron se llaman Macedón por el llano, llegaron ellos, se enfrentaron con el pueblo Puinabé y aquí ellos invadieron todo, en un tiempo, hace años, muchísimos años. Invadieron todo esto, casi que acaban al pueblo Puinabé. Y entonces aparece el dios Dujín, ahí sí llega, interviene nuestro dios Dujín, y para poder sacar otra vez a ellos, y los llevó más allá, casi al frente de Puerto Ayacucho, selló, hasta ahí nomás, ahora se redujo ya el territorio Puinabé. Aquí nomás a una hora o 1:40 existía una fuerte militar española. Aquí nomás en San Fernando de Atabapo, donde comandaba Funes. Decía muerte, una orden para ellos, muerte a los salvajes. ¿Sí? En ese tiempo, ¿quién eran los salvajes? Nuestros abuelos. A raíz de eso, compañeros, encerraron nuestros abuelos, a nuestros sabedores, aquí por este río y por todos los ríos que nombró aquí la magistrada Irene, subían manada de españoles
indígena, salvaje que veían a la orilla del río, a los hombres le quitaban el pene, a las mujeres embarazadas le abrían el vientre, le cortaban el feto y le quitaban los senos. Nuestras abuelas en la época del caucho, yo le estaba comentando en lengua, llegaron los alemanes aquí a nuestro departamento de Guaní hace muchos años, y en esa época una de las causas que mi abuelo, que fue uno de los esclavos de los alemanes, que él fue pues maltratado y esclavizado para trabajar con ellos, y mientras él trabajaba como hombre para ellos, mi abuela era abusada por los alemanes. Y no solamente era mi abuela, sino las abuelas en esa época. La población indígena desconoce su derecho y las rutas de atención en el marco del conflicto armado. Asimismo, hay hombres y mujeres indígenas que afirman tener miedo de declarar o denunciar violaciones a sus derechos por posibles represalias y por la desconfianza que tienen hacia las entidades del Estado y hacia las rutas de atención que consideran descontextualizadas. Algunos cubeos siempre tenían conflictos, también entramos de esa parte, y ellos hacían guerra por los territorios, por algunas cosas. Entonces, pues parte de nosotros, la cultura de Yuripice, nosotros no teníamos ningún conflicto. Siguen los grupos armados por los ríos, más que todo acá, pues no aparece como coca, pero son los cultivos ilícitos, pero sí aparecen como minería, aunque no se ve en gran escala. Por ejemplo, hay perjuicio por el río Atabapo. Siempre perjudican para desintegrar la vida de los indígenas porque escogen a los balseros indígenas y los tienen como motoristas. Para que el comandante del grupo pudiera tener resultado, pues a base de engaño, reclutaban a los jóvenes. Y quién era lo que sufríamos la consecuencia, pues las autoridades indígenas, porque ahí las madres de los muchachos reclutados pues iban a donde las autoridades. ¿Qué estamos haciendo nosotros a favor de la juventud? El conflicto armado que ha habido en el país por más de 40, 50 años atrás ha llegado a los territorios por los grupos militares que hay, pero también los grupos al margen de la ley. Ha llevado a duros y fuertes desplazamientos de los miembros de una comunidad. Ha afectado el cuerpo de las mujeres porque un desarraigo absoluto también cuando tenemos que desplazarnos, porque se desarraiga la espiritualidad, se desarraiga el trabajo en los conucos o algunos pueblos que ya lo llamamos chagras. Se desarraiga también la herencia de la lengua materna, la lengua madre en los niños y en las niñas. Se desarraiga también los ritos, los cantos en nuestros sabedores, abuelos y abuelas, y también es un conflicto armado que no es de nosotros los pueblos indígenas y que también afecta en cuanto al mismo irrespeto también en nuestros territorios sagrados. Sí, tanto la parte de Estado como la parte de la guerrilla. Lo que yo le decía, nosotros no tenemos un vínculo con ningún... Nosotros somos muy independientes y neutrales del conflicto armado. Pero en esa época la gente tenía mucho miedo de decir la verdad, porque estaban muy presionados. Por ejemplo, un señor que estuvo aquí lo metieron por señalamiento. Es el comandante de la guerrilla Frente 16. Una persona analfabeta, no sabía ni siquiera maniobrar ni un fusil, nada de esas armas, porque es solamente de pesca. Hace más o menos como casi 90 años de la creación, o sea, la fundación de Caranacol. Y nosotros ya somos como la tercera generación. Peleaban mucho por los territorios, por la alimentación, por el origen de la cultura, por las creencias, por entrando, por ejemplo, con los conocimientos más que todo. También por eso el que sabía más
sus brujerías, lo digamos de esa manera, él lo dominaba porque a veces lo volvía a la gente muy sonsa, se convertían en personas y era más fácil la cacería. El conflicto que tenemos ahorita es con las bandas ilegales, ¿sí? Otro es con los políticos, por la salud, por la educación, la minería ilegal, el medio ambiente, etc. El terror de la guerra, hambre, de todo, y eso nadie lo sabe y está como escondido, como dicen, porque todos tenemos miedo de decir la verdad. Pero en sí existe y todavía sigue existiendo. Las comunidades, porque hoy en día hay mucha desnutrición, porque ustedes sabrán que nosotros los pueblos indígenas vivimos de cazado y manioca, y para poder ir al monte, como hay todo eso, el terrorismo por ahí, no podemos ir al conuco. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hizo el conuco cerquita de la casa y hoy en día ya no hay más tierra y ya tienen miedo de ir a hacer su conuco más allá adentro donde está tierra firme. En la época de la explotación cauchera, 1915-1930, los puinabés fueron sometidos a malos tratos físicos y a enfermedades. Al finalizar este periodo, a la región puinabe llegó el proselitismo religioso, que generó grandes transformaciones en las estructuras tradicionales de los pueblos. Sofía Müller, misionera europea que visitó esta zona durante los años 50, inició un proceso de evangelización, cuyas influencias son fácilmente percibidas en las concepciones y caracterizaciones de los puinabé, prácticas que mezclan aspectos míticos tradicionales con la doctrina evangélica presente. Sofía Müller. Búsquenlo. Ok, ella es la misionera norteamericana que evangelizó las comunidades indígenas en los años 40. Ella duró más de 50 años acá en la selva. Ella habla sobre el proceso de evangelización. Cuando llegó la señorita Sofía al departamento, nuestros ancestros decían en guayucos, en taparrabos. Fíjense cómo ha sido el cambio en las dinámicas culturales. Nuestros ancestros eran nómadas, ¿sí? Hoy en día somos sedentarios. La señorita Sofía les enseñó a nuestros ancestros a leer y escribir en su propia lengua, de manera que la lengua no se ha perdido, ni otras prácticas culturales. La pesca se mantiene, la caza, la recolección de frutales, eso se mantiene. La lengua se ha fortalecido porque ella tradujo el Nuevo Testamento a 8 lenguas indígenas. Y aquí los amazónicos pues somos distintos, ¿cierto? Entonces, Me rechazaban cuando yo recorrí Inírida, no me dejaban hablar de la cultura, porque la palabra cultura era muy... no se permitía después de Sofía, porque se satanizó la palabra cultura. Nosotros teníamos, unos dioses, que era el sol, la luna, nosotros no conocíamos que era Jesucristo, Dios, nosotros nunca conocimos eso, nosotros vivíamos nuestra cultura. La religión no es cultura de los pueblos indígenas, fue la masacre más grande que ha tenido la historia del mundo. Es que la Biblia es la primera arma en haber batallado contra los pueblos indígenas en América Latina. La afectación que hace la parte evangélica es que está como matando la parte cultural tradicional, o acabar o ignorar esa parte que es donde está la vida. Llegó la señorita Sofía prohibiendo casi todo eso, que de pronto si usted hace brujería se va para el infierno, que no puede fumar cigarrillo, no puede fumar chocos. Ahí fue donde toda la cultura de nosotros se fue como de para atrás, La cultura de nosotros, vivimos costumbres, solamente practicamos un poquito de los rezos, así para la sanación. Y nosotros también teníamos cultura de danza, cómo bailar, soltar carrizos, todo eso. Y de la educación. También había de cultura de nosotros, cómo debemos enseñar a nuestros hijos cuando sean, pero esto estamos acabando nosotros, como yo, así como dice el hermano, también llegó allá en la religión, entonces ya estamos olvidando. Ustedes, las comunidades indígenas, se han mantenido unidos gracias a la evangelización, gracias a la religión. En la pasada conferencia del PACUIR
se reunieron 25 iglesias, y como es entre el casco urbano, nos reunimos aproximadamente unas 1500 personas y compartimos en hermandad. Lo decía Carlitos, habían guerras de tribus contra tribus, lo decía mi prima Florinda Durán, eso quedó abolido. Que las iglesias juegan un papel importante en la sociedad y es el llamado a la reconciliación, a la paz y el perdón. En el departamento del Guainía, las mujeres tienen a su cargo varias actividades relacionadas con el cuidado del hogar, que terminan limitando su participación en la vida pública y social de las comunidades. Asimismo, las mujeres han reportado en varias ocasiones ser víctimas de agresiones relacionadas con la violencia basada en género, situación que concuerda con el escenario nacional de las mujeres colombianas y que refleja un ejercicio estructural y sistemático de la violación basada en género. La marginación de los escenarios políticos, la poca participación en instancias de decisiones fundamentales, las vulneraciones a los derechos de las mujeres y la escasa participación en la vida económica de las comunidades son un reflejo de una situación estructural que no les permite a las mujeres salir de un círculo de vulneración y victimización. Las abuelas tienen esa enseñanza cultural de la lengua, del hacer casabe, el hacer el mañoco, el hacer los rituales, hacer acompañamiento a uno, porque ella es la que construye desde las bases. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo nuestros hijos tienen que respetar a otras personas. Primero a nuestro vecino, del vecino a otras comunidades, de otras comunidades a otros lugares. Nos pasó un caso que vino un señor todo braviente y que me entra, que me entra. Al final nos dijo, ustedes no son dueños de estas tierras, el Estado es el dueño de estas tierras. Nos dijo eso. ¿Qué quería hacer acá? Minería. Fumigación aérea. Esa fumigación aérea, por eso nosotros lo usamos. Pero entonces el principio... Hablando de los derechos y los beneficios, de todo eso lo que usted está explicando, es muy bueno que ustedes nos vienen y nos explican, viene la entidad, la alcaldía, los que trabajan en las oficinas, pero en realidad no es tanto como nos dicen los beneficios como tal. Nunca ha pasado y creo que nunca va a pasar. Hablábamos ayer cuando llegó Isaías de eso, cuando él me comentó, nosotros tuvimos que pasar momentos muy difíciles, mi familia, mis hermanos mayores, pero sin embargo nosotros que somos menores de ellos tuvimos que salir de allá donde vivíamos, dejando la familia, dejando la cultura, dejando todo. Y con el cuento de que no, que el gobierno ampara, que el gobierno una cosa, que el gobierno... O sea, de por sí como tal, nunca ha pasado. Andamos errantes por todo lado buscando solución. De estar nosotros aquí en otro resguardo, eso es, como le digo, no estamos en lo propio, somos ajenos. Usted va a la ciudad, uno tiene que, como le digo yo, sujetar a las reglas que le ponen allá a uno, acomodarse a la cultura, a su comida, a tantas cosas. Pero uno va y pelea por los derechos. Somos siempre ignorados por los derechos. Siempre. Nunca nos ponen cuidado. Nunca. En Bogotá, ¿cuántas veces yo no he ido a la oficina? Villavicencio, ¿cuántas veces no he ido? Donde toca, ¿cuántas veces no he ido? ¿Y será que el gobierno nos va a recompensar de algo que nosotros perdimos? Nunca. Uno tiene que sentirse orgulloso donde quiera que estemos, seamos, mejor dicho, hasta el último del mundo, pero seguiremos siendo y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, compañeros.
¿Cuáles son las estrategias de convivencia para la resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas? Por ejemplo, el Paguil es una comunidad del casco urbano, ¿sí? O Coco Viejo, ¿sí? Se fractura pues la sana convivencia, la paz, se fisura, hay una fisura ahí en el normal de desarrollo integral de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, en el resguardo Paguil pues se ve mucho el microtráfico, los hurtos, el consumo de sustancias psicoactivas, pues algo que no se ve en las comunidades dispersas, como por ejemplo Puerto Valencia, Laguna Mure, Caño Negro, ¿sí? Allá es muy distinto la convivencia, ¿sí? Es totalmente distinto. En los resguardos, en las comunidades, nosotros no vivimos con conflictos. Así como nos vemos aquí, así nos vemos en la pesca, en las comunidades, en las convenciones, en las santas cenas, en las conferencias. Entre nosotros, entre el territorio indígena, no existen conflictos. Solamente cuando se quiere hacer conflictos, se llama a un consejo de ancianos y se arregla el problema. El centro de todo, el núcleo de todo, de toda comunidad, es la familia. Desde ahí impartimos nosotros, hicimos una espiral, porque los pueblos indígenas somos cambiantes, pero giramos siempre en torno a lo mismo, ¿cierto? A la familia, al amor, al respeto, a la confianza, a la tolerancia, a la responsabilidad. Cuando se presente algún conflicto, todos tenemos que girar en torno a ello y a mirar cómo en cada uno de los procesos debemos ir reflexionando continuamente, ¿cierto? Para eso se deben dar los diálogos, los acuerdos que surgen de esos diálogos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestros pastores, con las autoridades tradicionales, con los sabedores, con los líderes y los conocimientos que ellos nos pueden brindar. Los consejos de los mayores, que para todas las comunidades indígenas es fundamental, porque en torno a ellos es que nosotros hemos vivido milenariamente en nuestros territorios y sabemos que el conocimiento que ellos nos pueden dar para solucionar los conflictos es de mucha importancia. La convivencia depende de nosotros como personas, cómo nosotros vivimos para poder dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y que el Estado sepa cómo estamos conviviendo. Nosotros tenemos un buen comportamiento, pues la gente también se van a mirar a nosotros y van a querer seguir ese ejemplo para ellos poder vivir su vida personal. Que nosotros escuchamos a los más viejos, que digamos, porque la convivencia lo poseemos desde la generación antigua, cómo ellos vivían, de qué manera, que ellos nos comparten los conocimientos, cómo arreglaban los problemas, por ejemplo, cuando alguien tenía problemas, o cuando los muchachos se casaban, qué consejos se les daba, o cuando una mujer le va al primer periodo, qué consejos hay para esa niña. Ahí es donde viene toda la convivencia, para poder convivir en comunidad.